Entonces vamos a empezar por una pregunta muy sencilla, que es ¿qué es la Ley de Salud Digital? ¿De dónde viene esta ley? Proviene del Reglamento del Espacio Europeo de Datos de Salud, que lo que pretende hacer es regular, sentar las bases normativas de lo que viene siendo el uso primario y el uso secundario de datos de salud. Y todas esas normas que regularán la gobernanza, todos esos actores, los roles, los deberes, los derechos que vienen aparejados con este espacio. Vamos a poder acceder de forma inmediata y gratuita a la información de quién ha accedido a nuestra historia clínica electrónica, para qué fines, a qué datos y en qué momento concreto. La Unión Europea ahora mismo está invirtiendo cantidades ingentes de dinero en la creación de este espacio porque, además de ser beneficioso a nivel de interés general, es muy estratégico. Vamos a ser capaces de competir con países como Estados Unidos, que ahora mismo están en la cresta de la ola. Claro, es que eso la gente no lo sabe. O sea, la gente no sabe, digamos, un poco de los países más avanzados a nivel digital en salud. Hoy tenemos con nosotras a María, jurista especializada en Derecho Sanitario y Derecho Digital. Actualmente es técnico jurídico senior en el proyecto Health Data en la Consejería de Sanidad de Madrid y experta externa en el Comité de Ética del Hospital La Paz. Además, forma parte de la red de la Cátedra de Derecho y Genoma Humano y es miembro de ENATIC, la asociación de referencia en abogacía digital, una voz clave para entender la regulación de datos de salud y el nuevo marco europeo. María, bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos muchísimas cosas que hablar, pero antes de entrar un poco en el tema que vamos a hablar hoy, que es el anteproyecto de la Ley de Salud Digital, me gustaría hacerte una pregunta de iniciación, que es ¿cómo describirías qué vive ahora mismo el sector sanitario con la incorporación de la IA? Pues muy sencillamente estamos en un momento de profunda transformación. Estamos cambiando lo que viene siendo el paradigma de cómo se venía tratando a nivel asistencial a las personas, ¿no? Que no solo somos pacientes, también somos personas. Eso es. Pues veníamos básicamente de una medicina que consistía en intuición, en síntomas, en signos, al fin y al cabo, ¿no? Luego hemos podido pasar a una medicina más de comprobación científica, de tener el porqué, ¿no?, a nivel científico. Y ahora estamos llegando a una medicina que viene siendo una medicina también basada en algoritmos. Por lo que, bueno, esta profunda transformación tiene unas implicaciones éticas, legales, de todo tipo y que estoy segura que vamos a abordar ahora mismo, ¿verdad? Claro. Bueno, vamos a entrar un poco en materia, que tú has venido a contarnos un poco el tema de la Ley de Salud Digital, ¿no? Entonces, pocas personas conocen bien este tema como tú y nos gustaría que nos explicaras a la audiencia, que bajemos a la tierra, qué pretende esta ley y por qué es tan estratégica ahora mismo. Entonces, vamos a empezar por una pregunta muy sencilla, que es ¿qué es la Ley de Salud Digital? Pues bien, la Ley de Salud Digital está en una fase muy embrionaria. Es decir, estamos, por no decir al inicio, comenzando a gatear. Lo que ocurre es que se trata de un anteproyecto de ley. ¿Qué quiere decir esto? Pues que todavía no es una ley aprobada. ¿De dónde viene esta ley? Pues proviene del Reglamento del Espacio Europeo de Datos de Salud, que lo que pretende hacer es regular, sentar las bases normativas de lo que viene siendo el uso primario y el uso secundario de datos de salud y todas esas normas que regularán la gobernanza, todos esos actores, los roles, los deberes, los derechos que vienen aparejados con este espacio. O sea, ¿va directamente relacionada con la inteligencia artificial? Pues sobre todo a nivel de uso primario se va a regular lo que viene siendo la inserción de la inteligencia artificial y otro tipo de tecnologías en el Sistema Nacional de Salud. Y luego, por otro lado, se van a reutilizar los datos a nivel asistencial, ¿no?, que se van a recoger de las personas para poder reutilizarlos con el fin de entrenar, por ejemplo, inteligencia artificial. Vale, has nombrado varias veces el uso primario. ¿Nos puedes decir qué es exactamente el uso primario y el uso secundario y por qué se tienen que regular de manera distinta?
Pues haces muy bien porque hay que empezar por el principio, ¿no? Y el uso primario, lo que viene siendo el uso primario es el momento en el que se recogen los datos de las personas para poder proveerles de una asistencia sanitaria. Es decir, cuando yo voy al médico, en la historia clínica se recogen una serie de datos, ¿no? Y con esa información se me va a tratar. Ajá. Por otro lado, el uso secundario es todos los datos que se han ido recogiendo de diferentes obviamente del uso primario, pues se va a utilizar para diferentes fines, como podría ser, por ejemplo, la investigación científica, la formulación de políticas, la estadística. Pues esto también viene siendo muy importante, como lo hemos podido ver en el pasado, a raíz de la pandemia, pues para poder prepararnos, ¿no?, para futuras situaciones que tal vez pues, nos puedan presentar una mayor dificultad. Claro. Y, como he dicho, prepararnos para poder actuar de una forma más efectiva. ¿Y por qué se tiene que regular de una manera distinta? Pues muy sencillo, porque básicamente cada uso atiende a un fin distinto. Como he dicho, cuando hablamos del uso primario estamos en un ámbito asistencial de cuando tú vas al médico. Por otro lado, cuando estamos en el uso secundario, se trata más de una reutilización de estos datos. Pues imaginaos, cogemos una serie de datos para llevar a cabo una investigación científica. Pues puede parecer evidente que haga falta una regulación diferente. Claro, o sea, que digamos que el uso primario es un poco como la necesidad básica, que es que tú vas al médico y te atiendan, y el uso secundario es más con otros tipos de fines como investigación, innovación, política, etcétera. Y cuando hablamos de invertir en IA para la sanidad, ¿cómo relacionamos esto con la Ley de Salud Digital? Pues básicamente la Ley de Salud Digital, como he dicho anteriormente, pretende crear una serie de escenarios en los que se pueda introducir la inteligencia artificial en el ámbito sanitario. También lo que se quiere ver es de qué forma se va a poder financiar toda esta IA y todos esos procesos que al final van a poner una serie de límites, de marco, una también serie de deberes de qué derechos vamos a tener como pacientes. Por ejemplo, es un debate bastante candente si el día de mañana se nos va a informar del hecho de que se nos ha estado tratando con inteligencia artificial, ya sea para el diagnóstico o para que en el momento de la consulta el médico pues, se esté apoyando en un chatbot que le esté retranscribiendo todo lo que le hemos estado contando. Y la Ley de Salud Digital va a asentar las competencias y va a intentar unificar todo lo que viene siendo la provisión de asistencia sanitaria con esta inteligencia artificial, pues que haya una equidad, ¿no?, para todos y pues que al fin y al cabo sea exitoso y se logre integrar de una manera efectiva. Claro, y esto viene impulsado por Europa. O sea, ¿en qué marco nos encontramos? Pues como venía diciendo, sí que existe un reglamento de inteligencia artificial, pero lo que ha supuesto una oportunidad para España para integrar la inteligencia artificial en el ámbito sanitario ha sido precisamente este reglamento del Espacio Europeo de Datos de Salud que se va a traducir en la Ley de Salud Digital en España, por lo que viene básicamente de arriba, sí. Uh-huh. Y bueno, has nombrado algo relacionado con que ahora la asistencia sanitaria va a involucrar a veces, no siempre, inteligencia artificial, ¿no?, en las decisiones que se puedan tomar, pues por ejemplo con el tratamiento y demás. Entonces, vamos a pasar ahora como a una parte que es un poquito más humana, que es la parte de los derechos que tienen los pacientes. Porque al fin y al cabo esto va a modificar un poco cómo nos relacionamos como pacientes con el sistema sanitario. Entonces, ¿nos puedes explicar un poco qué cambios van a haber con respecto a los derechos que va a tener el paciente, por ejemplo, con la historia clínica? Pues precisamente has tocado un punto muy importante en la Ley de Salud Digital o el reglamento, porque además de que ya hay una serie de derechos reconocidos bajo el Reglamento General de Protección de Datos, este nuevo reglamento reconoce nuevos derechos. Por ejemplo... O sea, los antiguos más los nuevos. Efectivamente. Vale. Por ejemplo, nosotros vamos a poder acceder de forma inmediata y gratuita a la información de quién ha accedido a nuestra historia clínica electrónica, para qué fines, a qué datos y en qué momento concreto. Porque actualmente
si yo quiero acceder a mi historial médico, ¿cómo lo tendría que hacer? O sea, tendría que ir al médico, o sea, no es inmediato, ¿no? Si yo quiero acceder a mi historia clínica actualmente. Pues actualmente tienes una aplicación, Vale. por lo menos en lo que se refiere a la Comunidad de Madrid, No tenía ni idea. por la que podrás acceder. Vale. Sí, Vale. pero es diferente porque te pondrá lo que podrías ver desde el ordenador, digamos, de un profesional sanitario en términos de ver qué información está recogida, pero igual no te la puedes descargar y acceder de forma inmediata, Vale. o incluso saber quién ha accedido, en qué momento y para qué. Es información adicional, digamos. Uh-huh. Vale. Y no solo eso, porque también vamos a ser capaces de restringir información de nuestra historia clínica electrónica a los profesionales sanitarios. Vale, y parando un momento aquí, pero yo entiendo que es objeto de debate, o no sé si es objeto de debate o no, pero que tú restrinjas tu historia clínica a X personas, eso supone un riesgo para el paciente. Pues efectivamente. Esto viene ligado sobre todo a una serie de preocupaciones que se pueden tener a nivel personal, de que no queramos, por ejemplo, que se sepa, por las razones que sea, porque se trata de un profesional sanitario que tiene un secreto profesional que salvaguardar. Claro, porque ellos se supone que tienen un secreto Eso es. de confidencialidad. Eso es. Y demás. Pues hay gente que simplemente no quiere que se conozca pues que tiene una enfermedad de transmisión sexual o problemas de salud mental. Entonces, como tú has dicho, hay una serie de riesgos. ¿Qué riesgos podrían ser? Pues que tú el día de mañana vayas al médico, estés en una situación crítica de urgencia y el profesional sanitario ni tan siquiera sea consciente de que le estás ocultando información. Pero con esto entiendo que los sanitarios también son conscientes de que se va a hacer esta ley y que se puede... el paciente puede no estar diciéndote la totalidad de la verdad, ¿no? Todavía no sé si alguien es realmente consciente de lo que se viene con esta nueva regulación, claro. Pero el día de mañana pues tendrán que ser conscientes de que efectivamente su paciente puede no estar enseñándoles todo a nivel de la historia clínica electrónica. Claro. ¿Y esto qué riesgos puede tener? Por ejemplo, o sea, ¿que se ha debatido acerca de que esto puede poner en riesgo la salud del paciente? Claro, es una gran preocupación. Y entonces, bueno, no sé si lo sabes, pero entonces, ¿por qué se permite tanta individualidad en ese sentido? Tanta decisión personal. Al final lo que se está haciendo es dotar de autonomía al paciente, de forma que tú, siendo consciente de los riesgos, bueno, se asume, ¿no?, que eres una persona medianamente informada y que estás actuando con capacidad total sobre tus decisiones y las consecuencias que de ellas se puede derivar. Por tanto, pues si el día de mañana ocurre algo, será tu propia responsabilidad. Y simple y llanamente. Una pregunta, ¿esto tiene relación, que igual no, pero esto tiene relación con el tema de que hay una saturación profesional a nivel médico, es decir, que están saturados a nivel emocional? ¿Esto hay alguna relación de esta ley con esto? ¿Pretende de alguna manera solucionar algo relacionado con pues lo que estamos viviendo ahora con el tema de la sanidad pública? Pues en concreto, yo creo que más que ayudar a los profesionales sanitarios, yo creo que se podría desarrollar más problemas de tal vez los beneficios, ¿no?, que en este caso es la privacidad, porque yo creo que va a aumentar la litigiosidad, eso está claro. Y un punto importante a este respecto también es que no solo se va a poder ocultar la información de la historia clínica, sino que además se va a poder añadir información a esa historia clínica electrónica. ¿Añadir información? ¿Quién? ¿El propio paciente va a poder, por ejemplo, si yo me constipo hoy, puedo poner que he estado constipado el día 28 de noviembre? Si tú consideras que es relevante, lo podrás poner en tu historia clínica electrónica, pero es importante señalar que va a haber una separación. El profesional sanitario va a poder ver qué es lo que ha escrito un profesional sanitario y qué es lo que ha escrito un paciente. Y también se podrá añadir información si tú, por ejemplo, tienes un, digamos, dispositivo, como podría ser un reloj inteligente que mide tus pulsaciones o otro tipo de, digamos, producto sanitario, ¿no? Pues si este producto sanitario es interoperable con la historia clínica electrónica, lo mismo ocurrirá con dispositivos que incluyen inteligencia artificial, esa información irá directamente a la historia clínica electrónica. O sea, el Apple Watch este que tengo, si me marca que un día me he pasado de arritmia o lo que sea,
Eso lo pone en mi historial clínico. Si es interoperable con la historia clínica electrónica y además se certifica como producto sanitario o si no como aplicación de bienestar, efectivamente se podrá hacer así el día de mañana. Buah. ¿Y esto en qué estado está? Esto de que las aplicaciones de los dispositivos pasen a la historia clínica, ¿eso en qué estado está actualmente? Porque esto conlleva un montonazo de cosas, como por ejemplo protección de datos, que el gobierno en sí compre los datos de las aplicaciones en cuestión y demás. Pues actualmente está todo, como decía antes, comenzando pañales, ¿no? a cuajarse, ¿no? Va a tener que certificarse el producto de acuerdo con un proceso bastante estricto para poder garantizar que esa interoperabilidad exista. Actualmente mentiría si dijera que sé hasta qué punto esto ya está desarrollado, pero creo que no se hace. Lo que sí que, retomando con lo que estábamos hablando previamente, es una pregunta bastante legítima el decirse, bueno, ¿y si por lo que sea yo incluyo información en mi historia clínica electrónica que el profesional sanitario, como tú decías, por una cuestión de saturación no atiende, ¿no? Claro. Porque no considera relevante. ¿Y qué pasa si al final me ocurre algo relacionado con lo que yo he escrito en la historia clínica electrónica y simplemente ha sido ignorado? ¿Será responsabilidad del profesional sanitario? Entiendo que sí, ¿no? Pues eso está por determinarse. No lo sé, yo entiendo que sí, porque como, a mí me resulta curioso que se le dote al paciente de autonomía para poder restringir los datos o para poder él poner cosas en la historia clínica, pero luego lo que ponga no se le tenga tan en cuenta como lo pondría un profesional. Entonces es como que para mí me resulta un poco, hay cierta incoherencia para mí, porque si soy autónomo, para poder decir que no quiero que X profesional vea mi historial ginecológico, por ejemplo, también soy autónomo para que lo que estoy poniendo es cierto. Claro, pero aquí volvemos un poco al tema de la profesionalidad, ¿no? Al final nosotros somos personas que no necesariamente tenemos una formación sanitaria y lo que para nosotros es relevante puede que de cara a nivel clínico o a la hora de tratarnos realmente a nivel médico no lo sea. Claro. Entonces, sí, eso es verdad. Se nos dota de autonomía, pero con ciertos límites. Es una cuestión de equilibrio. Claro, es verdad. Entonces aquí el producto por excelencia, por así decirlo, son los datos, ¿no? Los datos sanitarios. Entonces, hemos hablado de que habían dos usos, estaba el primario y estaba el secundario. Entonces, hablando de los fines secundarios, ¿para qué fines, no primarios, sino secundarios, se pueden utilizar estos datos? Pues va a ser súper interesante a nivel de investigación científica. Ahora mismo tenemos una legislación que nos permite investigar, pero con esto va a ser todo muchísimo más directo. Esos fines... Una pregunta, cuando dices que nos permite investigar, ¿es que en una universidad privada o pública puedan acceder a los datos del Hospital La Paz, por ejemplo, e investigar con estos datos? ¿Esto te estás refiriendo a eso? Bueno, va a haber un procedimiento muy concreto. Uh-huh. Como tú decías, tú puedes ser una persona física, como tú y yo, o puede ser una entidad como una universidad, da igual que sea pública o privada. Entonces, estas entidades se denominarán usuarios, que irán a un organismo de acceso, que es digamos, imaginaos una agencia, ¿no? Como podría ser la Agencia Española de Protección de Datos. Bueno, para hacer una similitud un poco grotesca, a lo que iba. Entonces, este organismo de acceso a datos va a revisar si una serie de criterios se cumplen, porque no creáis que esto va a ser una barra libre de datos. Claro. Claro. No. Aquí hay un montón de garantías y quiero que la ciudadanía sea consciente de esto, porque al final lo que viene siendo nuestra esfera íntima, la protección de datos y todo este tipo de circunstancias que al final nos afectan, va a estar extremadamente protegido. Pues cuando se soliciten estos datos al organismo de acceso, él hará de intermediario con el tenedor de datos, que podría ser, por ejemplo, el Hospital La Paz, como tú bien has dicho. Uh-huh. Y si se cumple con todos los requisitos, en un entorno de tratamiento seguro, donde no se podrá copiar los datos ni descargarlos, salvo que sean datos anonimizados, donde solo unas personas autorizadas podrán acceder.
pues a partir de ahí se podrá trabajar con esos datos para llevar a cabo la investigación. Investigación cuyos resultados se tendrán que publicar. También es muy importante. Y en el proceso, si se realizan hallazgos clínicos relevantes, de forma, pues digamos, incidental, por ejemplo, se avisará al paciente para que sea consciente de que al final es una cuestión de retorno, ¿no? Claro. No es solo yo te doy y no recibo nada a cambio, hay que pensar que es por el interés general. Claro, o sea, de alguna manera esta ley protege, ¿no? Muchísimo. Cómo se están utilizando los datos con todo esto que has comentado. Claro, pero yo ahora pregunto, ¿cómo funciona el modelo de consentimiento de datos? Es decir, yo tengo mis datos en el hospital de Moncloa, por ejemplo. Yo no he firmado en ningún momento un consentimiento, o al menos conscientemente, o que yo recuerde, un modelo de consentimiento. O sea, una firma de consentimiento. ¿Cómo funciona esto? Es muy interesante y esto sin duda es una de las cuestiones que más debate plantean. No te van a pedir como tal el consentimiento. ¿Por qué? Porque se trata de un modelo opt-out o, como se dice en español, se trata del derecho de autoexclusión. ¿En qué se traduce esto? En que se van a tratar tus datos sin que te pidan el consentimiento, salvo que tú te opongas. Vale, o sea, es decir, que yo directamente al introducir mi historia clínica en X hospitales, ya dan por hecho que si yo no digo que no, se van a utilizar. Pues cuando se implante todo este reglamento, porque hasta 2027 no comenzará a ser realmente efectivo, aunque ya está en vigor, harán muchísimas campañas de información para la ciudadanía, para que sean conscientes de cuáles son los pros y los contras de ejercer este derecho de autoexclusión, porque también hay que pensar que todos los beneficios de ese espacio de datos no los tendremos si nos autoexcluimos. Y en base a ello habrá, digamos, una página web donde tú de una forma súper sencilla pongas no quiero que se utilicen mis datos para fines secundarios. Vale. Y bueno, justo una de las cosas que hemos ido hablando mientras veníamos era el tema de que, vale, se van a hacer muchísimas campañas con respecto a esto de que si tú no quieres tus datos lo tienes que comunicar. Pero es verdad que hay muchas personas, sobre todo gente más mayor, que seguramente, que además son los que más van al médico, seguramente no acaben de entender bien o de que le llegue el mensaje correctamente. Entonces, mi pregunta es, esto supone un reto para la comunicación, ¿no? Eso es. Bueno, quería comentar antes de abordar este tema, que es un factor crucial, que siempre hay mucho debate en torno a se van a emplear mis datos sin que yo dé el consentimiento, pero sin embargo tenemos súper asumido el hecho de que yo donaría mis órganos si falleciera, por ejemplo, ¿no? Por interés general. Y también se trata de un modelo bueno, en este caso tampoco te van a preguntar si estás de acuerdo con donar tus órganos, salvo que tú digas que no es así. Entonces hay que ser conscientes de que los datos también salvan vidas. Quiero transmitir este mensaje positivo porque el día de mañana ya no hablamos solo de competitividad, hablamos de crear una Unión Europea resiliente, capaz de afrontar retos que sin duda van a llegar, porque una situación que existe claramente en España, como tú decías, es el enorme envejecimiento de la población. Y ahora, haciendo un poco el hilo con lo que me comentabas de las personas mayores, hay que pensar también en la accesibilidad, ¿no? En transmitir la información de una forma clara y sencilla, porque, como tú bien decías, son las personas que también más van a poder beneficiarse de este tipo de iniciativas, pero no solo ellas, también con las personas discapacitadas. Claro. Es que ese también es muy típico que en los ensayos clínicos, me da igual, con medicamentos u otro tipo de investigaciones, se excluya a las mujeres embarazadas, a los niños pequeños, quiero decir, también a las personas mayores. Esto es injusto y tiene que ser inclusivo, por lo que tendremos que realizar campañas de difusión que capten la atención de estas personas, que estén adaptadas y, sobre todo, que transmitamos toda la información necesaria para ser capaces de decidir y participar activamente en este espacio. Claro, o sea, digamos que la campaña también es un poco que vaya un poco por el interés común, ¿no? Claro.
porque como tú has dicho, por ejemplo, en embarazos y niños, como se excluyen, no se pueden hacer las investigaciones grandes con IA, por ejemplo, por falta de datos, en alguien que esté embarazada y enferma, por ejemplo. ¿Y con qué nos encontramos? Con resultados sesgados. Eso es discriminatorio. Justo. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de prácticas. Bueno, pues estaré atenta para la comunicación porque yo creo que es un reto súper fuerte y súper interesante de ver cómo van a enfocarlo en este sentido. ¿Y hay alguna excepción en el que el paciente, aunque se niegue, se utilicen los datos de él? ¿O es rotundo, en plan, no se usa y este paciente ya no se usa en el estudio? Pues efectivamente hay una excepción bastante importante, y es que cuando se trate de un organismo público, una entidad pública o, digamos, un ente asociado a una entidad pública que tenga una misión de interés general y quiera utilizar estos datos, tratarlos para fines relacionados, como decíamos, con la salud pública, el interés general, etcétera, aunque tú no quieras que tus datos se traten, se tratarán igualmente. Esa es una excepción bastante importante. Pero me gustaría también comentar que no es la única vía para llevar a cabo investigaciones científicas, por ejemplo, porque pongamos que por la razón que sea, que también es válida, aunque, bueno, yo no lo aconsejaría, aconsejaría un uso bastante limitado de este derecho, podrías llevar a cabo ese derecho de opt-out, ejercitarlo, y por otro lado, a través del altruismo de datos, que es una nueva figura jurídica que ha surgido, con tu consentimiento, decidir a qué investigación, por ejemplo, quieres donar tus datos, para qué fines concretos, y pues al final ser consciente, ¿no?, de forma proactiva, dotarte de esa, digamos, ¿cómo se suele decir en inglés? Empowerment, ¿no? Empoderamiento es la palabra de la que buscaba, para que puedas decidir qué hacer con tus datos. También existe una figura alternativa. A mí me parece alucinante que ahora donar tus datos sea un acto altruista. O sea, como que a dónde hemos llegado que dar tus datos salve vidas. O sea, me parece alucinante. Vale, y ahora hemos hablado de qué tipo de usos y ahora qué fines están prohibidos. Porque evidentemente va a estar todo como súper controlado, va a ser una investigación propuesta con resultados que hay que mostrar y demás, pero entiendo que habrá también una regulación de lo que sí se puede hacer y de lo que no. Entonces, ¿qué usos de datos de salud está estrictamente prohibido? Claro, esta es otra de las preocupaciones. Y pues, ¿qué tipos de usos están prohibidos? Pues con fines de publicidad, también los fines de mercadotecnia. El emplear tus datos, por ejemplo, para tomar decisiones en el ámbito laboral que puedan perjudicarte. También a nivel por ejemplo, bancario y de seguros. Por ejemplo, ¿a nivel de trabajo te referías? Sí. Pues pongamos pues que eres una persona que tiene momentos en los que hace mucho uso de las bajas, ¿no? Y al final esos datos también son datos de salud, datos personales. Pues por lo que ocurra el día de mañana, una empresa tiene acceso a estos datos y dice, pues esta persona tiene demasiadas bajas, no la voy a contratar. Eso no se podría. Uf. ¿Me explico? Sí, te explicas. Y entiendo que para fines políticos tampoco, ¿no? ¿Para fines políticos en qué sentido? No lo sé, o sea, lo que se me acaba de ocurrir es como por ejemplo, ves que hay cierta vulnerabilidad en personas con X enfermedad. O sea, es como que a lo mejor directamente no estás utilizando los datos, o sea, sí que los estás utilizando directamente, pero lo estás camuflando con un mensaje, sino me refiero que a lo mejor ofreces X políticas en ciertos sitios donde a lo mejor la gente tiene más enfermedades, por ejemplo. Algo así, ¿sabes? Vale, pues... Porque eso es un poco publicidad, ¿no? Claro, o sea, hay que ser consciente de que el uso de estos datos tiene que estar siempre guiado por la ética. Si tú utilizas estos datos para fines que van directamente en contra con las normas en materia de ética, evidentemente también es un uso prohibido. Claro. Hay que ser un poco coherente con el espíritu de la norma, que al fin y al cabo es el interés general, y no causar daño, todo lo contrario. Y hay unas tasas asociadas a la puesta a disposición de datos. ¿Y esto cómo funciona? Pues bien, hay una serie de tasas que se van a cobrar
por ejemplo, la puesta a disposición de los datos. ¿Esto qué quiere decir, la puesta a disposición? Me explico. El organismo de acceso a datos, esta figura tan importante que he comentado desde un inicio, va a poner los datos a disposición del usuario, pues digamos de un investigador, ¿no? Y para ello hay todo un trabajo detrás de purificar el dato para que sea de calidad, para que pueda tener un fin que sirva a pues la razón por la que se han solicitado estos datos. Hay todo un trabajo detrás que pueden llevar a cabo, por ejemplo, ingenieros de datos que de alguna forma se tendrá que financiar. Y si además este trabajo lo llevan también a cabo los tenedores de datos, como decíamos previamente, podría ser el caso del Hospital La Paz, también se tendrán que pagar unas tasas, pero están muy reguladas y tiene que ajustarse estrictamente al trabajo que ha supuesto. No te puedes lucrar de estas tasas. Claro, ahí es donde iba, porque entiendo que las tasas serán siempre las mismas. No necesariamente. Quiero decir, porque aquí corres el riesgo, ¿no?, de que si pones precio a los datos, se lo lleve quien más pague por ellos. Y eso implica que volvemos un poco a que solo unos pocos con mucho dinero puedan acceder a la información, ¿no? Pues entiendo que esto está contemplado. No debería ocurrir, porque para empezar, esas tasas no tienen que limitar la competencia. Y además es que no tienen que estar necesariamente guiadas por el poder adquisitivo de la entidad o la persona que los esté pidiendo. Por ejemplo, sin llegar a ser discriminatorio, si quien lo pide es una farmacéutica, para empezar hay que ser consciente de que tendrá que respetar el interés general, esa serie de fines que se permiten y con toda la normativa de protección de datos y todo ese bagaje que viene aparejado. Y además, en términos de lo que viene siendo económicamente hablando, porque hay mucha preocupación por parte de una farmacéutica se va a lucrar con mis datos. Yo iba un poco por ahí. Claro, eso no debería ocurrir, por lo que digo, si se trata de un investigador persona física, pues que no tiene muchos recursos, no va a pagar la misma tasa que una empresa farmacéutica, y siempre digo con esos límites. Claro. ¿Me explico? Y teniendo siempre en cuenta que los resultados se publicarán, que va a haber un beneficio siempre ligado al interés general, hay que tener eso siempre en cuenta. No va a ser una barra libre. Claro, porque aquí justo tenía una pregunta que era que cómo se han contemplado la percepción pública sobre el uso comercial de los datos sanitarios. Es que a mí me parece que, entiendo que cuando hagáis todo el tema de las comunicaciones y demás, esto se va a intentar que no se llegue a ese pensamiento de, ay, es que la farmacéutica de turno va a pagar una millonada y va a sacar un medicamento y vamos a tener que comprarlo todos. Eso entiendo que está contemplado, ¿no? Claro. Y con toda la intención, eso desde un inicio el legislador europeo lo ha tenido en mente y, como decía antes, no debería ser así y existen todas las salvaguardas y medidas necesarias para que eso no ocurra. Claro, ¿y qué mecanismos de control están pensando en hacer para el tratamiento seguro de los datos? Bien, pues primero la aplicación de la normativa en materia de protección de datos. No se pueden tratar los datos, y menos cuando se trata de datos personales y en concreto de salud, de cualquier forma. Hay, digamos, una doble salvaguarda que prevé la normativa, y es que hay unos supuestos que se tienen que cumplir para tratar los datos. Y cuando se trata de datos personales, hay incluso una segunda. Pues ya sea el consentimiento, o que se va a hacer con un interés legítimo, o con fines, como decíamos, de interés general, de salud pública. Y después hay unos principios. Por ejemplo, el principio de minimización. Este principio es extremadamente importante porque lo que impide es tratar más datos de los necesarios. Hay que tener en cuenta que para esta finalidad necesitaré estos datos, justificar por qué necesito estos datos, ¿me explico? Y después tratarlos. Y otro principio, que es el de la limitación, tanto de la finalidad como del tiempo que se tratarán. Hay que ser conscientes de que la normativa realmente intenta ser muy garantista en este sentido. ¿Y no corre el riesgo de que porque sea muy garantista esté perdiéndose como el potencial que pueden tener muchos datos a la hora de entrenar un modelo de IA? En términos de frenar la innovación, sí, ¿no? Eso, iba un poco por ahí, sí. Pues esto se intenta evitar. Por ejemplo, en el caso de la normativa de investigación científica, existe lo que se llama la reutilización de los datos. Por ejemplo,
cuando tú ofreces tu consentimiento, ya no hablo necesariamente del Espacio Europeo de Datos de Salud, para que se investigue con unos datos tuyos, con tus datos, se llama consentimiento amplio, porque si después de esa investigación se siguen conservando tus datos y se quiere llevar a cabo otra investigación cuyos fines están relacionados estrechamente, no te van a volver a decir, oye, ¿me permites volver a investigar con tus datos? Claro, que ya vale con el consentimiento anterior. Claro, efectivamente. Claro, pero y una pregunta, o sea, ahora mismo una de las cosas que propone el IA Act era que hay ciertas variables sensibles que no se pueden utilizar, pues ya sea el género, la nacionalidad y demás. Entiendo que aquí ese tipo de normas desaparecen, porque no es lo mismo hacer un tratamiento para un hombre que para una mujer, ¿no? Esas variables se tienen que tener en cuenta para hacer esa investigación. Eso es. La norma general es la anonimización. Sin embargo, para muchos tipos de investigaciones hace falta tener los datos pseudonimizados, es decir, poder que exista una correlación entre... pues por ejemplo, ¿qué es la pseudonimización? Se trata de que en vez de que solo sean números, pues te llames paciente 27, ¿no? Sí, que pongan un hash ahí. Y muchas veces, aunque la norma sea la anonimización, hará falta la pseudonimización. Por ejemplo, también para poder comunicar estos hallazgos clínicamente relevantes. Y, sin embargo, esto no tiene por qué ser un hándicap, porque, como digo, hay muchísimas garantías. Por ejemplo, el personal investigador que va a tratar tus datos está funcionalmente separado por quien va a preparar esos datos y quien luego va a investigar. Y así, con una serie de circunstancias con las que deberíamos estar tranquilos. Y yo entiendo que a nivel presupuestario, esto no sé si lo sabes tú, están viendo que hay que dotar, porque para hacer toda esta cosa de la ley con un montón de órganos que participan y demás, necesitas dinero, ¿no? Y ahora mismo, pues sin ir más lejos, hace 2 días hubo una huelga de infrafinanciación en las universidades. Entiendo que esto igual ayuda un poco, no lo sé, a este tema, a que las universidades cobren un poquito más de relevancia, ¿no? Porque si se va a hacer todo este gran ecosistema en el que solo ciertos órganos van a poder investigar con esos datos que son tan importantes para la salud y para la población en general, entiendo que se puede llegar a dar más valor a la investigación, digo. Pues fíjate, en este sentido van a hacer falta recursos no solo económicos, sino también muchos recursos humanos. Eso. Y ahí las universidades van a jugar un papel importantísimo en términos de poder formar a lo que va a ser necesario el día de mañana, a las personas que van a ser médicos o las personas que van a tratar los datos, por ejemplo, los ingenieros de datos. Todos estos nuevos grados y competencias que vamos a necesitar, ahí las universidades van a jugar un papel muy importante. Y hace poco, hace menos de una semana, salió la estrategia del Sistema Nacional de Salud para la Inteligencia Artificial en España. Y solo en el Espacio Nacional de Datos de Salud se invierten 100 millones de euros. La Unión Europea ahora mismo está invirtiendo cantidades ingentes de dinero en la creación de este espacio porque, además de ser beneficioso a nivel de interés general, es muy estratégico. Vamos a ser capaces de competir con países como Estados Unidos, que ahora mismo están en la cumbre o en la cresta de la ola, porque es verdad que ellos no son tan garantistas. ¿Me explico? No, y tampoco son tan burocráticos, ¿no? Claro. Porque otra pregunta que te quería yo hacer era que hay un montón de actores aquí y eso no va a hacer que sea como muy lento el tema de hacer una investigación con los datos. Bueno, pues precisamente este espacio se ha creado para que esa burocracia, que va a seguir existiendo porque en parte también es necesaria para tener todas estas salvaguardas, pues que se pueda acceder más rápido o de una forma más eficiente a los datos. Por ejemplo,
tú como investigador, imagínate, te encuentras en España y quieres llevar a cabo una investigación en un ámbito en concreto. Vas a tener unos catálogos que te van a decir qué datos se tiene y dónde se encuentran recogidos. Y así para ti va a ser muchísimo más fácil llevarla a cabo. Además, incluso van a haber etiquetas de calidad de los datos para que puedas, pues, escoger incluso qué tipos de datos vas a querer emplear para tus investigaciones. Acabas de mencionar pues otros países, la Unión Europea, Estados Unidos y demás. Yo quiero saber y que la gente conozca, porque ahora mismo solo son noticias malas acerca de la sanidad española. Quiero saber qué papel está jugando España en esta ley de salud con respecto al marco europeo y en cómo estamos implantando esta ley, en qué situación estamos. Pues ahora mismo estamos determinando cuáles son las competencias de todas estas autoridades de salud digital, de organismo de acceso a datos, quién va a encarnar, digamos, esos roles. Lo que decía el anteproyecto de ley hasta ahora es que se va a materializar en las consejerías de sanidad sobre todo. Y digamos que esos órganos regionales se van a tener que coordinar con un órgano nacional, porque España ya sabemos que tiene una repartición competencial muy concreta, a diferencia de otros países como viene siendo Francia, que está todo centralizado. Uh-huh. Y además de ello, hay una cosa muy importante que tenemos en España y es que estamos en un nivel de madurez digital muy alto. Claro, es que eso la gente no lo sabe. O sea, la gente no sabe que estamos en, digamos, un poco de los países más avanzados a nivel digital en salud. Sin embargo, nos falta un factor que es esencial y es la interoperabilidad. No deja de hablarse de la interoperabilidad de la historia clínica electrónica. La gente se queja muchísimo de que cuando va al médico, pongamos, su comunidad autónoma es Madrid y se van al País Vasco. Y, sin embargo, no tienen qué es lo que ha ocurrido en Madrid. No tienen el acceso de otras comunidades. Claro. Uy, perdón. Nada. Y España ha participado en iniciativas europeas como la eHealth Network. ¿Qué es esto? Claro. Lo que ocurre con España es que lleva trabajando en la interoperabilidad de la historia clínica electrónica desde el 2011. Era una iniciativa puramente voluntaria en la que cada uno trabajaba en lo que viene siendo la interoperabilidad. ¿Qué es la interoperabilidad? Es pues que unos sistemas hablen el mismo lenguaje de forma que se pueda transmitir un mensaje de forma directa, por ejemplo, ¿no? Y en este sentido España ha avanzado muchísimo. Además, en España tenemos la historia clínica electrónica y hay países como Irlanda que todavía siguen teniendo la historia clínica en papel. Imagínate el trabajo que eso va a suponer. Ya no solo la interoperabilidad, la calidad del dato, el llevarlo todo a cabo para después poder conectarse con el resto de los países, si en España ni tan siquiera tenemos esa interoperabilidad entre comunidades autónomas e incluso en comunidades autónomas cuyo prestador de servicios es una entidad privada y pública. Tampoco la hay en una misma comunidad autónoma. Claro, pero tú has dicho que España lleva trabajando en esto de la interoperabilidad desde el 2011, pero no ha conseguido entonces, ¿no? Que se dé. Ahora Europa nos está dando ese empujoncito porque, como venía diciendo también, necesitamos muchos recursos, tanto humanos como recursos financieros, y esperemos que sea la oportunidad definitiva para poder realizarlo. Y una pregunta, ¿en temas europeos se comparten datos de salud entre países? Pues hay transferencias internacionales de datos, por lo que sí que se comparten datos. También hay investigaciones, digamos, se llaman multicéntricas, se hacen en varios centros, no tiene por qué ser solo en España. Uh-huh. Pero todo esto es una cuestión de crear unas autopistas, ¿no? Que faciliten esto muchísimo más. Claro. Y esta ley entiendo que va en consonancia con una serie de indicaciones europeas, ¿no? Dentro de un marco europeo. ¿Dónde se sitúan, por ejemplo, otros países como, yo qué sé, Francia o Irlanda, que has dicho que va un poco peor, con respecto a estas indicaciones que les ha hecho la Unión Europea? Pues ahora mismo está habiendo muchas reuniones y queda muchísimo trabajo por delante. Como decía, España es uno de los países más avanzados y existen otros que están muchísimo por detrás.
En cualquier caso, aunque haya gente que está más, países que están más avanzados que otros, lo que está claro es que trabajo existe seguro y se va a tener que invertir, pero no solo ahora mismo. Esto tiene que ser totalmente sostenible, porque no basta con decir hemos llegado a este punto, vamos a terminar y ya no vamos a trabajar más sobre este asunto. Es que tiene que ser sostenible en el tiempo, porque hay que ser conscientes que, de hecho, esto de poder viajar de España, pongamos, a Francia, y de que tu historia clínica electrónica se pueda acceder desde Francia, por ejemplo, siendo tú español, es algo que se lleva intentando mucho tiempo. O sea, tenemos una directiva desde el 2014 que lo que trata es de facilitar todo esta, digamos, atención sanitaria transfronteriza. Yo, personalmente, he sido una persona que ha vivido en la frontera entre España y Francia, y yo, para que me atendiera el médico, tenía que ir con un papel que acreditase que yo tenía derecho a la asistencia sanitaria por ser española. Es algo que llevamos arrastrando mucho tiempo y estamos avanzados. ¿Y qué ha sido lo que no se ha opuesto para que esto funcione? Pues realmente es un misterio, porque con ganas todo es posible. Entiendo que será una cuestión de recursos o de iniciativa política, o simplemente el no darnos cuenta de todos los beneficios que existen siendo, digamos, un espacio, una región muchísimo más conectada. En Estados Unidos está bien, se trata de un país, pero son diferentes estados con normas totalmente diferentes y, jolín, al final se coordinan. ¿Por qué nosotros en Europa no lo estamos haciendo? Bueno, yo creo que aquí juegan varios puntos. Una, la burocracia tan grande que hay en Europa, ¿no? Es un poco famoso por la cantidad de procesos que hay que pasar. Por eso te he preguntado antes lo del tema de ¿no crees que tanta burocracia igual hace que la investigación empiece en 2035? Sin embargo, yo te reboto la pregunta. Estamos hablando constantemente del hecho de que hay muchísima carga burocrática, pero en cuanto se nos dice que se van a tratar nuestros datos, enseguida saltan las alarmas. Claro. ¿Eso en Estados Unidos? Yo personalmente no me gustaría estar en Estados Unidos en estas circunstancias. Pero, ¿y no se parece un poco lo de tratar la autonomía, no se parece un poco lo de tratar al paciente como un ser totalmente autónomo a un poco el modelo de Estados Unidos? Bueno, no en su totalidad, ni de broma, pero sí un poco como que es individual, ¿no? Como yo decido, no, el Estado no decide, lo decido yo. ¿Crees entonces que este reglamento es un poco individualista? Con el tema de que pueda limitar mi historia clínica a X personas, sí, y de hecho me parece muy peligroso, pero yo, como si yo fuese médico, estaría preocupado por si no estoy viendo realmente en una operación, por ejemplo, la totalidad del historial, claro. Pues es una visión muy interesante que me hace reflexionar, porque realmente lo que se pretende con este reglamento... Como sanitaria, yo no soy sanitaria, pero si lo fuera, sí. Tendría esa preocupación. Por eso te preguntaba, que sé que esto no es muy habitual en una entrevista, pero me sirve porque realmente, si esa es la percepción en términos de darle más autonomía al paciente, me parece que choca frontalmente con el hecho de que la normativa lo que pretende al fin y al cabo es el beneficio social y común, ¿no? Que es totalmente contrario al individualismo. Claro, pero quizás no vea la relación del tema de lo que la protección esa tan grande que se le está haciendo a los datos, que eso yo estoy súper de acuerdo, con el tema de que una persona pueda limitar la historia clínica. Eso como que no veo que case, de alguna manera. Lo entiendo. Al final lo que nos ocurre en Europa es que somos varios estados con diferentes visiones, pero absolutamente diferentes. Por ejemplo, en el caso de Alemania, Alemania es conocida por ser súper garantista con los datos y con lo que sea en general. Por tanto, el crear una norma que reúna en conjunto todas estas visiones no te garantiza siempre que sea una normativa 100% coherente. Claro. Y además que entran terceros, que son los que van a comprar esos datos para hacer sus investigaciones y su tal, que va a estar regulado, sí, pero ¿no crees que de alguna manera se pueda como corromper para fines más comerciales?
Pues precisamente esa palabra que has utilizado, comprar, yo no la habría empleado. ¿Por Claro. qué? Porque es que... Bueno, en realidad los estás comprando. Su uso es comprarlos, porque no los tienes guardados en un cajón, los vas a utilizar. Pero lo que estás haciendo es pagar una tasa. Estás pagando un servicio, pero realmente... Bueno, ahí me has pillado. No sé cómo lo veo. No sé, igual esto... No, yo por haber hablado contigo y ver un poco el global, o sea, yo evidentemente no soy experta ni mucho menos en derecho, pero ver un poco el global y ver un poco como qué guay que estén haciendo una protección y que se estén tratando los datos sanitarios como algo distinto a datos normales, porque involucran a la población y demás, pero también estoy viendo como cosas como, por ejemplo, que te he dicho de la superautonomía del paciente, lo veo peligroso. Luego también el tema de la comunicación a las personas más mayores también lo veo como que no sé si se van a enterar bien, pero bueno, que esos son retos que, como es una ley, que es un anteproyecto, no está en vigor ni nada, pues se irán solventando, y entiendo que también es objeto de debate lo que estoy diciendo yo, Sí, en totalmente. vuestro ámbito. Absolutamente. En cualquier caso, lo que digo, el espíritu de la norma es evitar esto y tratar de alcanzar los objetivos, que al final es aumentar la competitividad de la Unión Europea y de ser una, digamos, unión muchísimo más resiliente y sin sin ninguna ambición más allá de el ayudar a las personas, la verdad. Sí, como que ponen el objetivo ¿cómo me dijiste tú la palabra esta? Que era, o sea, no individualista, sino que el foco está en lo colectivo, en ¿no? lo colectivo, eso. Y una pregunta, cuando se empiece a utilizar, o no sé si se utiliza ya, tratamientos donde en la decisión del tratamiento ha sido involucrada una inteligencia artificial, ¿eso actualmente se dice, no se dice, se dirá? Bueno, para empezar, yo comenzaría diciendo que la inteligencia artificial ya es una realidad en los centros sanitarios, asistenciales, en los hospitales. Eso ya está ocurriendo. Hay veces en los que es evidente que se está empleando inteligencia artificial, como por ejemplo cuando te llama una IA para hacerte un seguimiento de cómo te sientes, cuáles son tus síntomas, etcétera. Pero tenemos la IA también de apoyo al diagnóstico, que digamos que está más detrás de las cámaras, ¿no? Eso es, sí. Claro. Pues en este caso, el reglamento de inteligencia artificial tiene una obligación que es la de la transparencia. Y eso implica comentarle, hacerle saber, informar al usuario, al usuario, en este caso al paciente, del hecho de que se le está tratando con la inteligencia artificial. Lo que ocurre es que muchas veces esto no se ve así por parte de los médicos. Por ejemplo, si nosotros vamos a nuestro hospital y necesitamos que nos realicen una cirugía, nadie nos está preguntando, por ejemplo, si queremos que nos hagan la cirugía con el robot quirúrgico de IA de última generación, el famoso robot Da Vinci, o si por cuestiones de disponibilidad nos lo van a hacer, digamos, de una forma más tradicional. Pues puede que esto se replique el día de mañana y que no se nos esté diciendo, oye, que sepas que tu diagnóstico lo he hecho apoyándome en una inteligencia artificial. Bueno, yo creo que no se dice, pero yo creo que, bueno, es sabido, por ejemplo, cuando te hacen a lo mejor alguna ecografía, bueno, ecografía no, pero TACs y cosas así, donde hay tumores, sí que hay un modelo detrás, yo creo que te dice una probabilidad de que ese tumor o esa mancha o lo que sea maligno o benigno. O sea, como que ya se está utilizando. Y se dice sin decir que el robot ha dicho eso. O sea, que entiendo que ahora mismo nos está indicando que la IA participa en ¿cómo has llamado tú? En el apoyo a la decisión. En el apoyo a la decisión. Es que, para que nos hagamos a la idea, a nivel sanitario tenemos todo tipo de inteligencia artificial. Desde un asistente que en la consulta está retranscribiendo todo lo que estamos diciendo y lo divide por secciones de sintomatología, episodio no sé qué, tal, hasta inteligencia artificial. Nos podría explotar la cabeza. Hoy en día la inteligencia artificial, las famosas neurotecnologías también, son tecnologías que por poder pueden incluso descodificar pensamientos, ¿no? Entonces, tiene aplicativos
y sin duda nos va a ayudar a eficientar y optimizar todos los procesos. También se pueden utilizar las inteligencias artificiales para descubrir y acelerar el descubrimiento de moléculas a nivel de medicamentos. Tiene muchos aplicativos. Sí, sí. Bueno, ahora no tenemos tiempo, pero yo, para quien nos esté escuchando, le daría una vuelta, o a alguien que esté haciendo la ley contigo, el tema de lo que has comentado antes de que solo va a haber disponibilidad de X datos. A mí me parece eso un error a nivel como matemática, porque estás desaprovechando un poco información que te puede servir pues para hacer pues tanto tratamientos como la asistencia y demás. Claro, al final sí. Eso que igual que se plantee, ¿no? De alguna manera. Si constantemente estamos dejando al margen a una población determinada, ya sea porque no tiene acceso a las tecnologías o porque no se le ha informado correctamente, porque no pueden utilizarla, ¿qué estamos haciendo? Estamos sesgando la información. Y también por eso digo que hay que tener mucho cuidado con el hecho de ejercer este derecho de autoexclusión, porque nos estamos excluyendo de los beneficios de este sistema. Y yo personalmente no lo haría por eso mismo, porque quiero que, por ejemplo, en las enfermedades raras, las personas también que están padeciendo enfermedades raras son las más voluntarias y las que más activamente quieren compartir sus datos. Pero hay que verlo desde esa perspectiva. Todos los beneficios que nos aporta el compartir nuestros datos, porque en el día a día realmente los estamos ya compartiendo de forma gratuita sin ningún tipo de beneficio más allá de simplemente utilizar una aplicación. Sí, sí, no, 100%. A lo mejor el móvil sabe... O sea, los datos del móvil quizás ayudarían también al ensayo clínico o de investigación. Por supuesto. Sí, o sea, el mensaje es súper positivo, que es utilizar, o sea, ceder tus datos salva vidas, ¿no? Ese es el mensaje. O sea que... Y que tampoco son todos los datos. Hay que dejar claro que son unas categorías concretas. Y luego también que es anonimizado, es decir, que tú los cedes, pero nadie va a saber que tú, María, has tenido una rotura de rodilla hace 4 años. Claro, no lo van a saber. En cualquier caso, se pseudonimizarán y con todas las salvaguardias que hay detrás. Claro. Pues ese tipo de cosas es la que hay que comunicar y es difícil, ¿eh? Es muy difícil. Es difícil, yo lo veo un reto súper fuerte. Lo del tema, más que todo esto de las autopistas que has dicho, el tema de la comunicación, que la gente llegue a entender de manera simple lo que se va a hacer con sus datos y el que no hay tanto peligro, me parece complejo y estaré yo expectante. Complejo. Y por eso se trata de ser lo más transparente posible. Claro, por ejemplo, en el momento en el que se traten tus datos, si tú acudes, por ejemplo, al Hospital La Paz y ahí tienen tu historia clínica, pues lo que va a ocurrir es que se va a publicar mediante un listado con, obviamente, datos pseudonimizados o anonimizados, pero que tú puedas ser consciente en el momento de consultarlo de que para estos fines concretos, durante este tiempo y de esta forma, se están tratando tus datos para, por ejemplo, esta investigación. Claro. Y bueno, en estos últimos minutos que tenemos, a mí me gustaría un poco que la gente te conociera un poco. Y es, tú siendo abogada, ¿cómo has llegado a este terreno? Pues realmente ha sido por casualidades de la vida. Yo estudié la carrera de Derecho y no había ningún tipo de rama que realmente me llamase la atención hasta que llegué a Estrasburgo, donde llevé a cabo un máster de Derecho de Productos de Salud en Europa. Y descubrí que es un mundo inmenso, muy interesante. No se trata solo de protección de datos, también hay más allá de la propiedad intelectual y de las patentes. Claro, y hay yo detrás de ello veo un mundo precioso, por ejemplo, a través de los comités de ética, de la investigación, que velan constantemente y trabajan muy duro para proteger los derechos de los pacientes, porque también a través de las tecnologías sanitarias se facilita la vida de muchísimas personas. No se trata únicamente de innovación en el sentido estricto, sino de hacer de la vida de las personas un paso más fácil, ¿no? Porque a pesar de que tenemos el tiempo limitado, creo que esto es una visión que compartirás conmigo, hay que tratar de disfrutar un poco de la vida, ¿no? Ah, claro. Eso está claro. Bueno, a mí me cuesta, pero sí. Bueno, yo creo que es que ahora los abogados en el tema de la IA estáis bastante en auge, porque como está todo tan desordenado, por así decirlo, tenéis un papel muy clave para lo que estás haciendo, por ejemplo, tú con el tema de esta ley, para ordenarlo, para regularlo, para
para encasillarlo y que no se vaya todo de madre. Efectivamente, y hay que tener claro que esa inteligencia artificial de la que estaba hablando hace un momento se considera un producto sanitario que tiene que pasar por todo un proceso de certificación, que los requisitos más importantes es siempre la seguridad del paciente y que, aunque lo pueda parecer, no se hace todo de cualquier manera o no debería hacerse. Y una última pregunta y es, temas de fechas, ¿cómo se maneja esto de la ley de salud digital? Pues entró en vigor en marzo de este año, por lo que realmente este reglamento, que no la ley de salud digital, que es un anteproyecto de ley, es realmente muy reciente. No será hasta 2027 cuando se empiecen a llevar a cabo actos de implementación, que por ejemplo será poner en marcha, algunas infraestructuras a través de las cuales se podrán compartir los datos, etcétera. Hacer como mini POCs, ¿no? Eso es. Y más tarde, entre 2029 y 2031, o sea, que va para largo. Sí, va para muy largo. Y seguramente estas fechas se acaben alargando, como suele ocurrir siempre, porque realmente absorber todos estos cambios y ser capaces es muy fuerte. Es a veces incluso imposible. Entonces tenemos que darnos tiempo y tener siempre pues esa ambición, ¿no?, de mejorar las cosas, que es lo más importante. Sí, tú la tienes, ¿eh? Eso pretendo. Bueno, pues muchísimas gracias por haber venido. A mí me ha resultado una charla súper interesante y además muy necesario, porque la gente no conoce muy bien, solo se hablan cosas negativas de la salud de España y demás, y a mí personalmente me ha venido súper bien conocer un poco dónde estamos, qué se está haciendo y que hay gente detrás como tú, que es como que tiene la vocación ahí de comunidad, y me parece súper interesante y súper guay, y que muchísimas gracias. Gracias a ti. Yo quería lanzar un mensaje rapidísimo, y es que en España existe mucha reticencia a la compartición de datos y yo creo que hay que tener un poco más de confianza en las instituciones, porque hay gente que trata de hacerlo muy bien y que se deja la piel en ello. Muchas gracias por la invitación.